Acompáñenme a sus Biblias, hermanos, en Mateo capítulo 5 y vamos a estar únicamente considerando el versículo 3. Mateo 5, 3 dice así: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hace algunos años vi una película que se llama Conversaciones con Dios. Quizá algunos de ustedes la vieron. Es una película que se anuncia como película cristiana. Y esta película narra la vida de un hombre, es un locutor de radio llamado Neil, que en un momento lo pierde todo. Pierde su trabajo, pierde su familia, su casa, y llega hasta el punto más bajo de su vida. Llega a vivir en la calle, solo, sin esperanza. Y es en medio de esta desesperación que él reconoce el vacío que hay en él y busca respuestas para ello. Y ahí comienza la historia o la trama de la película. Esta película yo no la consideraría cristiana porque no exalta el nombre de Cristo. Es más, en ningún momento, creo que en ningún momento ni siquiera lo menciona. Más bien se va por alguna motivación personal, más bien. Pero la imagen que deja este personaje es impactante porque retrata perfectamente lo que le sucede a un hombre cuando es despojado de todo. Cuando llega el momento en que se da cuenta de lo frágil, de lo débil y de lo miserable que es, y reconoce que es momento de recibir ayuda de alguien. En el caso de este hombre de la película, él se da cuenta que era momento de recibir ayuda de Dios. Y he querido, hermanos, introducir la predicación de esta mañana con este ejemplo, porque es precisamente la condición que describe nuestro Señor Jesucristo cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Jesús nos da a entender que la verdadera pobreza no es la falta de dinero, sino que la verdadera pobreza es reconocer que estamos en bancarrota espiritual delante de Dios, que no tenemos nosotros ningún mérito, ninguna justicia propia, que no tenemos nada que ofrecer y que necesitamos de la ayuda de Dios. En esta primera bienaventuranza nos vamos a dar cuenta, hermanos, que el reino de Dios no es para los autosuficientes, para aquellos que creen que ellos no necesitan de nadie. Tampoco es para los orgullosos, ni mucho menos para aquellos que creen que pueden salvarse por sí mismos. El reino de Dios es para los que se reconocen pobres en espíritu, aquellos que reconocen que tienen que depender completamente de la gracia de Dios. Y yo espero, hermanos, que al escuchar esta bienaventuranza nos demos cuenta de la situación tan miserable en que nos encontramos cuando estamos apartados de la gracia de Cristo. Y que aprendamos a despojarnos de toda idea de autosuficiencia espiritual. Es probable que usted, como el personaje de la película, haya probado también alguna pérdida, alguna situación, algún vacío. Pero aquí el Señor Jesucristo nos dice al final que esto es el principio de una vida verdadera. Porque cuando usted reconoce su pobreza espiritual, es cuando usted está listo para recibir la llenura de la gracia de Dios. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestra predicación de esta mañana. Bendito Padre, nos presentamos delante de ti en esta mañana, Señor, reconociendo que sin tu gracia nosotros no somos nada y que nada tenemos. Te pedimos, Señor, que abras nuestros oídos, nuestros corazones, para recibir tu palabra y que podamos aprender lo que significa ser pobres en espíritu
para que dependamos solamente de ti y vivamos como verdaderos herederos de tu reino. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Antes de iniciar con la meditación de este texto, quisiera hacer algunas observaciones que debemos tomar en cuenta al momento de estudiar el Sermón del Monte. Esto ya lo mencionamos en la predicación anterior. La predicación anterior a esta se trató acerca de una introducción para el Sermón del Monte y vimos estas consideraciones, pero es importante que las tengamos en mente para poder entender plenamente el mensaje del Sermón del Monte. En primer lugar, vamos a ver que el Sermón del Monte es una instrucción básica del reino. Es la descripción de cómo deben de vivir los súbditos del reino de los cielos. Es como una ley, como un reglamento, el cual así es como deben de vivir todos aquellos que entran en el reino de los cielos. Número 2, el Sermón del Monte no es un simple código moral para todo el mundo, sino una enseñanza dirigida a los que pertenecen al reino. No es, como muchos lo toman, un código de moralidad. Incluso lo han tomado algunos gobiernos que dicen que si toda la gente practicara lo que es el Sermón del Monte, los países serían completamente felices, sin ningún problema. La cosa es que nadie los puede poner en práctica, sino únicamente los súbditos del reino. Así es de que este no es un código moral que pueda para todo el mundo. También el punto número 3, el Sermón del Monte, aunque muchos lo escuchan, va dirigido exclusivamente a los verdaderos discípulos de Jesús. Vimos en la predicación anterior cómo se recalca que el Señor se aparta, dice, ve la multitud y se va al monte, porque lo que va a decirles no es para la multitud, es únicamente para los discípulos. Aunque muchos escucharon el sermón, el mensaje era dirigido exclusivamente a sus discípulos. Número 4, el Sermón del Monte no es para aplicarse en el futuro. Es algo que comenzó a aplicarse desde que el reino fue inaugurado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y también les comento esto porque hay algún sistema de interpretación bíblica que dice que el Sermón del Monte no es para aquí, sino para el milenio. Algo que no es apoyado en la Escritura, por supuesto. Y el punto número 5 es que nadie puede cumplir los requisitos del Sermón del Monte, sino únicamente los redimidos. Y algo muy importante, que es únicamente por la gracia recibida de Cristo. No nos vanagloriemos nosotros, hermanos. Nosotros no podemos cumplir las demandas del Sermón del Monte si no es únicamente por la gracia de Cristo que recibimos nosotros. Así es de que vamos a tener en mente estos principios para poder entender las enseñanzas del Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta bienaventuranza es la primera que menciona nuestro Señor Jesucristo en este sermón, y no es simplemente por algún capricho o al azar, sino que esta primera ordenanza que hace es porque es la piedra angular de todas las demás. Hay un orden bien definido en las ordenanzas, y es en primer lugar porque si no se es pobre en espíritu, no se entra en el reino de los cielos, entonces las demás bienaventuranzas no pueden ser aplicadas. Por eso la primera bienaventuranza que el Señor pone aquí es bienaventurados los pobres en espíritu. Esto podríamos llamarle como una secuencia espiritual lógica. Se es pobre en espíritu, entra en el reino de los cielos, y entonces todas las demás bienaventuranzas vienen hacia uno. Esa es la característica fundamental del cristiano, entonces, que es convertido en el ciudadano del reino de los cielos, la pobreza de espíritu.
No se puede ser cristiano si no se es pobre en espíritu. No se puede entrar en el reino de los cielos si no es pobre en espíritu, y ya todas las demás características son como consecuencia de esta. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La palabra bienaventurado proviene del griego makarios, que significa dichosos, felices, bienaventurados, bendecidos por Dios. Pero esta felicidad no se trata de una felicidad superficial como la del mundo, sino que esta felicidad a la que se refiere esta palabra tiene que ver con estar viviendo constantemente bajo la gracia y bajo el favor de Dios. Permítanme darles un ejemplo. En la cultura griega, los filósofos y en general toda la población griega describían a sus dioses, los dioses de la mitología, como macarios. Les decían así porque ellos vivían en un estado privilegiado, apartados de todas las preocupaciones humanas. Ellos vivían libres de enfermedades, libres de pobreza, libres de hambre, y entonces es a lo que se referían ellos a sus dioses, como alguien que vive siempre bajo la gracia, bajo la divinidad. Aunque eran dioses falsos, por supuesto, ellos se referían a ellos de esa manera. Así que con estas palabras identificaban lo que es la verdadera felicidad para ellos, para el mundo. Identificaban también a aquellos hombres poderosos, aquellos hombres ricos, los identificaban con esa palabra, macarios, eran bienaventurados. Jesús nos describe en el Sermón del Monte como bienaventurados a todos aquellos que gozan del favor divino, que son bendecidos por Dios, aunque el mundo los vea como pobres, como débiles, como sufrientes. Ellos son los verdaderos bienaventurados, porque dependen de la gracia divina, no de la bienaventura que el mundo da, no de la felicidad que el mundo ofrece. Esa no es una felicidad completa como Dios la da. Para el mundo alguien bienaventurado es alguien rico, alguien fuerte, exitoso, alguien que impone respeto, alguien que hace lo que quiera con su vida. Ese es para el mundo un bienaventurado. Pero para Cristo, bienaventurado es el que reconoce su necesidad de Dios, el que es misericordioso, el que es limpio de corazón, el pacificador, el perseguido, el que llora por causa de su condición caída. Ese para Dios, para Jesús, es el bienaventurado. Y esto, hermanos, es lo que se llama una paradoja. Una paradoja es una verdad que desafía toda lógica humana. Es algo que parece absurdo, que parece contradictorio, porque ¿cómo pueden ser felices los que lloran? ¿Cómo pueden ser felices los perseguidos, los que sufren, los pobres en espíritu? El apóstol Pablo nos deja una de esas paradojas en 2 Corintios capítulo 12, versículo 10, cuando dice: porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta frase para la mayoría de las personas pudiera parecer algo contradictoria. Sin embargo, nos revela una gran verdad. Y la verdad es que la fortaleza depende exclusivamente de Dios, no de nosotros. Cuando nosotros somos débiles, entonces somos fuertes en Dios. Esa es una paradoja, algo que parece contradictorio, pero tiene una gran verdad. Y es de esta manera que Jesús invierte la lógica humana, porque los que parecen frágiles o despreciados, en realidad son los bendecidos por el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El término para definir pobre, usado aquí por Mateo, proviene de la palabra tojos, que significa mendigo, indigente. Es alguien que se encuentra totalmente desprovisto de recursos propios. Nosotros vemos muchas personas por el área donde vivimos, la ciudad donde vivimos.
Mucha gente que viene con la intención de cruzarse a los Estados Unidos, se quedan aquí, no tienen, muchos de ellos son de otros países, no tienen oportunidad de trabajar, son indigentes, viven abajo de los puentes, en el canal. Eso es a lo que se refiere con la palabra tojos en griego, alguien que no tiene nada, no tiene ningún recurso. Esta palabra no nos describe una pobreza moderada, describe una miseria absoluta. Y esto en la Grecia se utilizaba para identificar a alguien que dependía totalmente de pedir limosna. Ese era un tojos en griego. Y la Biblia, hermano, nos da varios ejemplos de este tipo de personajes. ¿Recuerdan ustedes en Marcos 10 a Bartimeo el ciego? Aquel hombre que se sentaba en el camino mendigando, ciego, sin recursos y que dependía totalmente de la caridad y de la compasión de otros para sobrevivir. Ese es a lo que se refiere el Señor con pobre, aquí con la palabra pobre. También tenemos al paralítico del estanque de Betesda, aquel hombre que se encontraba impedido siquiera para moverse y no tenía quien lo metiera al estanque, necesitaba de alguien que lo llevara, que lo moviera, que lo trasladara. Esa es la palabra utilizada para ese tipo de personajes. Por lo tanto, al referirse Jesús a esa clase de pobres, no habla de alguien que tiene poco, sino de alguien que no tiene nada que ofrecer y que depende enteramente de otro. La palabra aquí en esta parábola que dice, en esta bienaventuranza que dice en espíritu, no se refiere a una pobreza material. Un pobre en espíritu no se refiere a alguien que es pobre económicamente, sino que se refiere a la humildad espiritual, a reconocer de manera consciente que nos encontramos, como lo dije al principio, en una bancarrota espiritual ante Dios, que no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Somos miserables, somos pobres, estamos en completa pobreza ante los ojos de Dios. En espíritu aclara que se trata de una condición interior, no económica. Esto significa reconocer que ante Dios estamos vacíos, arruinados, incapaces de salvarnos o justificarnos por nuestros propios méritos. Esta es la cualidad espiritual y de ella se encuentran innumerables ilustraciones también en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla de varios personajes que reconocieron su humildad, su bancarrota espiritual. ¿Recuerdan el caso de Gedeón? Cuando Dios le envía un ángel para decirle que él iba a ser el juez del pueblo de Israel, él les dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Y menor significaba el más insignificante. Y aquí no se trataba, hermanos, de alguien que estaba fingiendo una humildad, sino de un hombre que realmente creía en lo que se decía, en lo que él mismo estaba diciendo al ángel, y se estremecía de tan solo pensar en la comisión que Dios le estaba dando, el honor que Dios le estaba dando. Él reconocía una pobreza espiritual. La pobreza espiritual también la vemos en Moisés cuando se siente indigno de todo lo que Dios le encomienda. Lo vemos también en David cuando exclama, Señor, ¿quién soy yo para que vengas a mí? Lo vemos en Isaías cuando tiene una visión y dice, yo soy un hombre de labios inmundos. Eso es ser pobre en el espíritu. Y eso lo encontramos en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento también nos da algunos ejemplos de personajes pobres en espíritu. La pobreza espiritual la vemos en el apóstol Pedro, cuando aún siendo él por naturaleza violento, rudo, confiado de sí mismo, cuando ve la verdad en el Señor, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Esa es una pobreza de espíritu. También la podemos ver en el apóstol Pablo, cuando leemos sus cartas, encontramos la lucha que él estuvo manteniendo durante toda su vida
para no caer nuevamente en los pecados en los que había estado. Y siempre usó constantemente la palabra para no gloriarme. Hacía las cosas y decía, para que no me gloríe yo. Eso es una pobreza de espíritu, reconocer que nosotros no somos nada ante Dios, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Existen muchos ejemplos en el Nuevo Testamento de pobres en espíritu. El publicano en el templo de Lucas 18:13, que no se atrevía ni a levantar los ojos y decía, Dios, sé propicio a mí, pecador. El hijo pródigo, cuando llega con su padre, le dice, no soy digno de ser llamado yo tu hijo. Es algo que el Señor nos pone en esta parábola para reconocer que ante Dios nosotros no tenemos nada que hacer. Y en todos ellos vemos lo mismo, hermanos, reconocer que nada tenemos que ofrecer y que todo lo necesitamos de parte de Dios. Esto es, hermanos, entonces lo que quiere decir pobre en espíritu. Pobre en espíritu significa una ausencia total de orgullo, una ausencia total de seguridad en nosotros mismos. Significa que nosotros no tenemos nada ante la presencia de Dios, que no podemos hacer nada ni producir nada por nosotros mismos, ni para salvarnos, ni para justificarnos. Es esta conciencia que nos abruma completamente cuando nos ponemos delante de Dios y que nos obliga a reconocer que nosotros somos pobres en espíritu. Ahora, la pobreza espiritual trae como recompensa la gracia divina. La Biblia nos habla de quiénes son aquellos que obtienen el favor de Dios debido al reconocimiento de su pobreza espiritual. Isaías capítulo 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y luego agrega, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿A quién mira Dios? Al que es pobre en espíritu. Dios no ve al orgulloso, al autosuficiente Dios lo desprecia. Dios ve al que es pobre en espíritu, aquel que tiembla a mi palabra, dice el Señor. Salmo 34, 18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. La Escritura consistentemente nos enseña que el orgullo es un obstáculo para que el hombre entre en el reino de los cielos y que únicamente entran aquellos que reconocen su necesidad de entrar en la vida eterna. Debemos tener nosotros mucho cuidado, hermanos, en saber la diferencia en lo que no significa ser pobre en espíritu. Y quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos, porque muchas veces tenemos una idea del mundo de lo que significa ser pobre en espíritu. Y aquí vamos a ver lo que no significa ser pobre en espíritu. Ser pobre en espíritu no significa un autodesprecio enfermizo ni una baja autoestima. Cuando una persona, por su condición de que así fue criado, de una manera en que él demuestra como si fuera una persona muy sumisa, muy buena, apocado, nervioso, desconfiado, tímido, débil, flojo. Esto no es una persona pobre en espíritu, no a la que se refiere nuestro Señor Jesucristo. Ser pobre en espíritu no significa presumir que se es pobre en espíritu, tomando una personalidad que no es la suya. Eso no es ser pobre en espíritu. Varias veces lo he visto. Hay un muchacho que anda en el sobre ruedas y camina por aquí también, que anda descalzo. No sé si lo hayan visto. Y cuando uno predica la palabra, pero cuando uno platica con él,
no tiene una personalidad de pobre en espíritu. Él quiere reflejar la pobreza en espíritu. Pero eso no es lo que es una pobreza espiritual. El mundo lo puede ver como una persona pobre en espíritu. Porque la pobreza espiritual no es exterior, hermanos. La pobreza espiritual es interior. No se puede estar tomando la personalidad de alguien más para hacer uno notar que es pobre en espíritu. Por ejemplo, si uno conoce a una persona en una iglesia y habla mucho él de que no, pues es que yo soy muy tímido o yo busco ayudar a los demás, tratando él de exaltar su pobreza espiritual, esa persona no es pobre en espíritu, porque no depende de tomar otra personalidad. En el Antiguo Testamento vemos ejemplos de personajes como Juan el Bautista, que lo detalla la Escritura, que andaba vestido de tal manera, pero nunca lo reflejaba él como para que él dijera yo soy pobre en espíritu. Él era pobre en espíritu en el interior. La forma de vestir de una persona no denota su pobreza espiritual. Puede una persona vestir muy humildemente buscando aparentar pobreza espiritual, pero eso no es pobreza espiritual. Este tipo de actitudes con las cuales se glorían en su pobreza espiritual prueban lo contrario, prueban que no son humildes. Y esto hace mucho daño a la causa de Cristo. Ahora, no quiere decir que todas las personas que visten de manera sencilla no tengan un corazón de pobreza espiritual, ni todas las personas que no visten de manera sencilla tampoco tengan una pobreza espiritual. Dios ve los corazones. Lo que quiero decir con esto, hermanos, es que el que una persona promueva el aparentar una pobreza espiritual, realmente no está haciéndolo de esa manera, realmente no es lo que hay en su corazón. Ser pobre en espíritu no significa tampoco buscar pobreza material para ganar méritos, eso tampoco es una pobreza espiritual, esa es una pobreza material. También hay personas que, que buscan o que se promueven ellos mismos a no hacer nada buscando una pobreza material para tratar de demostrar a los demás que es una persona pobre en espíritu, pero tampoco es una persona así, una persona pobre en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Cada una de las bienaventuranzas que vamos a estar viendo trae una promesa. Y la promesa que Jesús da hacia los pobres en espíritu es que de ellos es el reino de los cielos. Aquí Jesús nos está hablando en presente, dice, de ellos es el reino de los cielos. Aquí no es una promesa futura como nos da en otras bienaventuranzas. Lo que nos enseña con esta promesa es que el reino ya pertenece a los pobres en espíritu, hermanos. No es una promesa a futuro. Si usted es una persona pobre en espíritu, la promesa del reino de los cielos es para usted ahora, aquí, ahora. Usted disfruta de la comunión con Dios y tiene acceso a las promesas eternas cuando es pobre en espíritu. No está esperando en algún momento recibir esa promesa. Usted ya tiene las promesas eternas de Cristo. El reino de los cielos es el reinado soberano de Cristo en los corazones de sus verdaderos discípulos, ahora y en la eternidad. Y quería enfatizarles lo de los verdaderos discípulos, hermanos, porque como comenzamos al principio de la predicación, las bienaventuranzas y en general el sermón del monte no es para las multitudes, es para los verdaderos discípulos de Cristo, aquellos que se sientan ante Él a escuchar su voz y aprender de Él. Ese es un discípulo. Porque el reino de los cielos, hermanos, no es para las multitudes que buscan a Cristo en su conveniencia.
que buscan aquello que el convivir en el mundo cristiano les puede ofrecer, sino para los verdaderos adoradores que se postran ante Él. Concluyo con esto, hermanos. La primer bienaventuranza no es casualidad. Jesús comienza con la pobreza espiritual porque sin ella nadie puede entrar en el reino de los cielos. El orgullo humano expulsa la gracia. El hombre que está lleno de orgullo, de vanidad, no puede ser llenado por la gracia de Dios porque necesita que haya un vacío en él para que pueda llenarse. Cristo mismo es el pobre en espíritu perfecto, como nos dice Filipenses capítulo 2. Él fue el que se humilló, se despojó, se humilló para darnos acceso al reino. En Cristo mismo se cumplen todas las bienaventuranzas y Él nos concede esas bienaventuranzas únicamente por su gracia. Nuestro Señor Jesucristo, siendo el Hijo eterno, dependió del Padre en todo y se entregó totalmente a su voluntad. Había una pobreza espiritual. Él dependía del Padre en todo. Oraba, buscaba su voluntad, se sometió al plan de Dios hasta llegar a la muerte en la cruz. Aunque Jesús era rico, se hizo pobre por nosotros para que en su pobreza espiritual, que es la humillación en la cruz, nosotros fuéramos enriquecidos. Cristo no solo proclama estas bienaventuranzas en el Sermón del Monte, sino que Cristo mismo encarna cada una de estas bienaventuranzas. Y es por eso que la verdadera pobreza en espíritu nos lleva a mirar a Cristo como nuestro único tesoro. Esto nos recuerda, hermanos, y nos ratifica nuevamente que entrar en el reino de los cielos con orgullo, con autosuficiencia o con religiosidad vacía es imposible. El reino de los cielos es para aquellos que se rinden, para aquellos que exclaman como el publicano aquel del templo que con su mirada hacia abajo decía: sé propicio a mí, pecador. Y la promesa gloriosa que el reino ya les pertenece a cada uno de aquellos que son pobres en espíritu. Porque esto no dice que será, sino que ya es una realidad presente. Ese es el reino, viven en el reino de los cielos. Los pobres en espíritu ya viven en el reino de los cielos. Así que, amados hermanos, esta palabra viene a nosotros para consolar nuestras aflicciones, para levantarnos cuando nos estamos quebrantados, para saber que nosotros cuando estamos pasando por aflicciones, nosotros somos miembros, somos súbditos del reino de los cielos. Que estas aflicciones que pasamos nosotros, hermanos, son aflicciones que Cristo las lleva con Él. Que somos bienaventurados nosotros porque confiamos en Cristo. Que no dependemos de la felicidad del mundo, sino que dependemos de aquella gracia que Cristo nos ofrece a nosotros. Que cuando nosotros nos humillamos ante Dios, que nos despojamos de nuestro orgullo, es cuando Cristo viene y nos llena aquel vacío que deja el que nos despojemos de todo, aquellas pretensiones que tenemos. Porque es únicamente cuando nosotros nos encontramos vacíos que Cristo viene a llenar ese vacío con su gracia. Que la meditación de esta mañana, hermanos, nos sirva para que reconozcamos en qué condición nos encontramos y nos despojemos de todo aquel orgullo que nos impide recibir la gracia de Dios y que podemos entrar nosotros en el reino de los cielos. Vamos a orar.